Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Debo hablar más pausado y duro para don Aurelio, dado que hoy tenemos un gran conversatorio celebrando sus 90 años de vida. Don Aurelio nos va a hablar un poquito de todo lo que ha hecho. Gracias por acompañarnos, por dar esta oportunidad a su primer conversatorio virtual vía Zoom. Bienvenidos sean todos y muchísimas gracias. Aurelio, ya. Ya, empiezo. Sí, Sí, entonces voy a empezar. Conversatorio conmigo. Esta es algo que me representa mucho. Está la arquitectura a la izquierda, está la pintura a la derecha, está un avión arriba, un otro avión al otro lado, y está el compás aquí abajo con diseños, y está el queque con las candelitas. Eso soy yo. Entonces, empezamos. Buenas tardes a todos, colegas profesionales y público en general. ¿Está bien? Acercándome a la edad del cambio más importante de la vida, 90 años, me presento a ustedes, sobre todo a las jóvenes arquitectas, para contar a todas un poco de mi vida y no solamente bajo el reflector de la arquitectura, más bien como conclusión a mi libro Aventuras en tres continentes que estoy escribiendo, además de empezar mi última y definitiva eterna aventura. He decidido presentarme a ustedes en este Zoom, gentilmente ofrecido por nuestra querida arquitecta Tatiana Jiménez, fundadora de nuestro exitoso grupo, como testimonio de lo sucedido al suscrito, entremezclado mi profesión de arquitecto a episodios históricos de mi época, presentando a mi persona desconocida a la mayor parte de ustedes que de alguna manera han venido a conocerme, tal vez aún solo superficialmente, como a alguien que por gracia y voluntad de Dios, confiando siempre tal vez aún solo superficialmente en su ayuda, confiando en su ayuda, he llegado a la veneranda edad que tengo, luchando la vida, enfrentando sus dificultades, sudando los títulos que gané, gozando de sus éxitos, jalando siempre la carreta adelante y tratando de acompañar a mis colegas profesionales en ayudar a donde sea posible a los más necesitados, sin desanimarme nunca y recordando que la vida es un regalo de Dios que vale la pena vivirla. Quiero meter un aviso para intervenir en el conservatorio. Por lo tanto, que tengo que hablar tanta, propongo que las intervenciones escritas que describen, todo el mundo escribe en su bloc notes, que sean hechas al final de mi exposición, todas las intervenciones, poniendo siempre antes de las preguntas, por favor, el número de la página a la cual se refiere el argumento preguntado. En lugar que yo sepa, la página tal, número 5, número 10, está la tal cosa. Digo, hay que saber la tal cosa que está en la página número 5. Entonces yo veo la página número 5 que hay una idea. Voy adelante. Antes de empezar esta reunión, quiero disculparme con ustedes por si a menudo hago errores de dicción, por ser todavía casi extranjero en Costa Rica, autodidacta en la lengua española, aún teniendo más de 45 años de residencia en el país. Y empezando ya el cuento, esto es debido al hecho que yo he vivido 20 años en Egipto, empezando desde aún muy joven, a hablar 4 idiomas, con que el tiempo, que con el tiempo se transformaron también en 6 y ya están 7 idiomas. Y me confundo a veces entre un idioma y el otro, necesitando casi siempre a mano un buen vocabulario. Le dije entonces, empezando, que soy arquitecto, pero tal vez, como todo el mundo, no nací arquitecto. Nací en Egipto,
apenas empezando la Segunda Guerra Mundial. Yo soy del 1936 y esta empezó casi 2 años antes. Y la palabra arquitecto y arquitectura por todo el periodo de mi juventud, durante el periodo de esta guerra en Egipto, yo no sentí moral nunca, para nadie, por nadie. Tal vez porque en lengua árabo-egipcia esta palabra así como tal no existe. Y a pesar de que mi abuelo materno, con el cual he siempre vivido en Egipto, antes de expatriar a Italia, fuera arquitecto, yo nunca lo sentí llamar eh, arquitecto. Esta palabra no existía. En árabe se dice Mohandes Mahamari, que significa ingeniero de construcciones. Aquí está la casa, aquí está la casa de mi abuelo donde yo nací. Este es mi abuelo construyendo esta misma casa. Este es mi abuelo que se llamaba Francesco Cuaratino. En Egipto, por nacer de una familia de extranjeros, sí, de extranjeros emigrantes en el país, desde que los primeros a emigrar en Egipto habían sido mis bisabuelos del lado materno. Espera un momento que me vuelva la cosa que lado materno. Toda nuestra familia éramos emigrantes. Los extranjeros emigrantes en aquel tiempo eran muchos en Egipto y de muchas nacionalidades diferentes, debido a la construcción y existencia del canal de Suez, iniciado apenas en la segunda mitad de los 800. Mis estudios de primaria y secundaria los hice donde los misioneros salesianos, según el programa de estudios italianos, aprendiendo por obligo también la lengua francesa, inglesa y árabe, hablar, leer, escribir. Y en privado aprendí también a tocar el violín. Siento, siendo de familia de clase media, por ser Egipto más país no beligerante en la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que vivía ahí, y nuestra familia también, no hemos sufrido la guerra como en Europa y otros países del mundo. Solo que, siendo el país un protectorado inglés, durante los casi 5 años de la guerra, todos los extranjeros de nacionalidad alemana e italiana, mayores de edad, y mi papá también, han sido puestos en campos de concentración inglés. Con la diferencia entre los campos de concentración alemanes, del cual sabemos algo, esa cárcel inglesa era una cárcel corriente, sin abusos ni nada, solo un encierre hasta la espera que la guerra terminara. Y a un cierto momento terminó. Y así regresó a la paz en este país. Pero en julio de 1952 vino un problema muy grave que era un golpe de Estado militar, 1952, que lo cambió todo. Poco a poco, por las continuas restricciones y prohibiciones militares, todos los extranjeros empezaron a dejar el país emigrando en cualquier parte del mundo donde poder hacerse una nueva vida, empezando casi siempre de cero, por haberlo perdido todo. También nuestra familia, la misma cosa pasó. Brevemente, entonces, en 1955, toda la familia tuvimos que emigrar a Italia y fuimos a Venecia, ciudad de origen de mi papá. Ahí cerca de la ciudad pequeña de Caorle, a las orillas del mar Adriático, a 80 kilómetros de Venecia, era la ciudad de mi papá, Caorle, con inmensos sacrificios, haciendo fructificar lo poco que habíamos podido salvar. Teníamos en pocos años, aprovechando de los cambios de la ciudad de pesquera, de ciudad pesquera a ciudad turística, de levantar 2 hotelcitos. Aquí está a la derecha el primer hotelcito que yo construí, todavía antes de tomar el título de arquitecto. Bueno, y del violín con mi hermana era un conciertito de familia. Aquí esta ciudad que vemos aquí es la entrada de la ciudad de Caorle, que está a 80 kilómetros de Venecia hacia el este. En el mismo tiempo, durante este cambio, yo aproveché para estudiar arquitectura en la ciudad de Venecia, trabajando en Caorle en verano, de hotelería, desde mesero a barman, que me gustaba más que todo, y estudiando arquitectura en Venecia durante los inviernos.
hasta que en 1965 conseguí mi título de doctor en arquitectura e ingeniería civil con énfasis en topografía y otras diligencias colaterales. Y este es mi título de doctor en arquitectura. A pesar de las dificultades, tuve mucha suerte por lo que me pasó y que lo puedo contar. Ya antes de tener mi título, durante el continuo desarrollo turístico de la ciudad de Caule, pude planear y construir un pequeño hotel, como lo decía antes, de 40 cuartos para mi papá y algunas casitas más en el centro de la ciudad, remodelando casas obsoletas de los 1600 más o menos. Aquí era muy interesante, pero no lo escribí, porque esta casita estaba en Caule. Caule era a nivel del mar. Entonces, esta casita, a cierto momento, los cimientos estaban en el agua prácticamente. Y quindi, si la poca que tuve que cambiar los cimientos, tuve que hacer el cimiento como un barco, así todo tapado en concreto armado, para que flotara sobre el piso, que prácticamente tenía solo agua por debajo. Entonces, apenas conseguido el título, me inscribí al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Venecia y construí en menos de 20 años en esta zona 35 edificios de 8 pisos, sobre todo en la zona que se llama Porto Santa Margarita de Caorle, alrededor de un recién construido puerto turístico que se llama Marina 4, un puerto grande para 800 yates, que vemos aquí en la fotografía. Esta es Marina Cuarto, el yate esto, 400 yates. Yo empecé a construir, como está escrito aquí, en el 1965, a la edad de 27 años, salido apenas de la U, y trabajé prácticamente como ingeniero civil. Esto fue mi primer condominio de 80 apartamentos en la urbanización de Porto Santa Margarita de Caorle, frente al mar Adriático. Este hotel es el primero que construí yo saliendo de la U a 27 años. Está en esta posición aquí, que aquí no se ve bien porque viene por detrás. Después ahí seguí construyendo hoteles de aquí y de allá, sigue por este lado. En fin. A los 12 años en los 12 años que siguieron en mi estadía en Italia hasta 1988, 78, estos son algunos de los edificios que construí en esta zona de Porto Santa Margarita y en ciudades limítrofes, eran todos en los de 8 pisos, 7 pisos, en algunos como ingeniero civil, solo para cálculos de concreto armado, y otros en el proyecto completo desde el principio de los planos arquitectónicos. Prácticamente he calculado que hice como 30 edificios para apartamentos y 5 edificios para hoteles. Como el nivel de la zona era siempre era esto, entonces se construía todo en esta altura. En Italia, en la ciudad de Caorle, mientras construía mis edificios, inscrito en política, aquí entra la parte política, devine a la edad de 35 años, nombrado por el ministro del Turismo del Estado italiano en Roma, presidente de la oficina turística de la ciudad de Caorle, encargo que me duró 7 años. Con tanto trabajo de promoción por la zona internacional y de mayor interés local que era Alemania y Austria, llevé la presencia turística de 2 a 4 millones de presencias anuales. Trabajé muchísimo, duplicando para el país las entradas locales. Por viajar tantos en aquellos países, tuve que aprender bien el idioma alemán, que me sirvió mucho también en el trabajo hotelero de la familia, que en este tiempo llegó a tener una capienza en 2 hoteles construidos de un total de 200 llegadas de personas cada 15 días. O sea, poco a poco ya hemos trabajado mucho, pero hemos construido mucho. Tenemos 2 hoteles, cada uno con 100 personas cada 15 días. Pero ay, el tiempo hoy me está robando las horas. En nuestro caso, me está robando los minutos. Brinco entonces, para no seguir con la cuestión de Italia, brinco al hecho del por qué me encuentro en Costa Rica. Los años 70 en Italia son conocidos por las continuas dificultades políticas, las brigadas rojas y qué sé yo, que llevaron, por lo que tiene que ver conmigo, a un paro del desarrollo turístico
que me impidió de continuar a trabajar con las construcciones de los edificios que le conté, al punto que me quedé casi 2 años y medio sin trabajo. Hasta que un amigo conocido me contó, una vez que nos vimos allá, de cosas, Fay, ¿qué haces, qué no haces, etcétera? Me contó que él había venido en Costa Rica y me contó que había mucho trabajo que hacer en Costa Rica y que me conocía tanto que en cierto momento me dice, tomé la valija y me decía a Costa Rica a inspeccionar de 1978 para ver qué es lo que había aquí o qué es lo que no había aquí. Vine y me quedé. Esto fue la conclusión. Como lo están escuchando desde 78 hasta ahora, por casi 48 años, este ha sido el periodo más largo de mi vida profesional y productiva que yo realicé, y lo realicé en Costa Rica más que todo. Por esta adicional invitación, tendría que hablar y contarle mucho más de lo que vengo a contarle, pero voy a ser breve porque en este país me encontré con emprender algo que me motivó por todo el tiempo que siguió. O sea, apenas llegado en Costa Rica, la gran desilusión que tuve fue en empezar en lo que podía hacer después de construir casas tan grandes en Italia. O sea, ¿qué venía a hacer aquí? ¿Por qué? Allá edificios de 8 pisos y acá la mayoría eran de con casitas pequeñas, humildes, de un solo piso. Entonces, en esta primavera, esa primavera de 1978, pensando primero en buscar trabajo, ofreciendo mis conocimientos en diferentes estudios de arquitectura e ingeniería por la meseta central, no teniendo ningún enganche de colegas conocidos porque yo era solo, era prácticamente aislado, encontré mucha amabilidad en todos los profesionales con los cuales yo hablé y me presenté, pero todos me liquidaban con un, ah, muy bien, qué lindo, pero ahora no. Y después de un mes de pierros, casi me devuelvo en Italia, porque, porque ahí construía cosas que hacía y todo el mundo era ocupado. Pero poco antes de salir, antes de un mes de recibir después de un mes de recibir peros, será por cansancio o por deprimido, la suerte se me presentó sentimentalmente y me quedé en Costa Rica hasta ahora, no saliendo más. Está claro, hasta acá. Ya empieza la cuestión sentimental, pero no exactamente. Encontrándome sorprendido de esta nueva situación, pensé entonces de meterme aquí en algún negocio con relación a mi estatus de arquitecto. Viajando un poquito alrededor del país me he dado cuenta de la gran pobreza que encontré en comparación con la situación italiana que ¿Qué? dejé. Pensé entonces Ah, que ok. por el normal aumento Mm, demográfico del mundo, podría pensar en empezar a construir un segundo piso sobre tanta casita de un solo piso. Pero pensando de emprender este negocio, me doy cuenta que en Costa Rica nadie producía entrepisos para sobrelevaciones de habitación. Solo había losas de grandes dimensiones para carreteras y puentes, pero nada para ampliaciones habitacionales de quienes querían ampliar sus casas, que resultaría más barato que construirla desde el principio de una otra casita a la par. Es más barato meterle un piso por encima. Aquí, por ejemplo, sale la foto de una casita que encontré de verdad muy baja, pobrecitas. Esto fue la idea del tercer entrepisos que ahora le cuento. Y así entonces he pensado, bien, si no existen entrepisos, los voy a producir yo. No voy a contarle exactamente cómo empecé, pero empecé con hacer producir a la latrillera industrial de agua calientes de Cartago, con mis diseños, las piezas necesarias a este rompecabezas en arcilla, que juntos a estructuras metálicas sencillas que encontré en el mercado, pude realizar con este sistema centenares de metros cuadrados de entrepisos. De ahí, con el tiempo y utilizando nuevos productos del mercado y estructuras metálicas producidas por máquinas inventadas por mí, que no había otra, existen ahora mis entrepisos y siguen
entre pisos de diferentes variantes que nosotros conocemos en toda Costa Rica. Entonces, yo hice una cosa como esta. Producí este tipo de vigueta, haciéndolo con la pieza de esterofoam. Como soy ingeniero civil también, fácilmente construyo losas para entrepisos. Y así. Pero ahora, con tantos años de estar aquí, con esposa e hijos costarricenses, no me siento más un emigrante, sino como es mi carácter, además de continuar con mi profesión de arquitectura, empecé a meterme en muchas actividades de diferentes entidades, más, como por ejemplo el entrepiso que estamos hablando. Por ejemplo, estoy muy metido también en el leonismo nacional y siguiendo mi otra gran pasión, en la aviación. Devine piloto de aviones y helicópteros y también me puse a escribir la historia de mi vida. Ya estamos en el volumen número 7, que se llama Aventuras en tres continentes, llegando ya a 200 páginas ilustradas en PowerPoint, o sea, como lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué aventura en tres continentes? Porque el primer continente era Egipto, después continente, entonces era en África, el segundo continente está en Italia, era con Venecia, el tercer continente es aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí presento algunos, a propósito entonces de la cuestión de la aviación que terminaba antes, aquí presento algunos de 200 modelos de aviones que ya he producido mucho tiempo ya antes de llegar a Costa Rica, siguiendo la historia de la evolución de la aviación que tengo en una enciclopedia de 9 volúmenes detallamente ilustrada, empezando por el primer avión de motores construido en 1902 por los hermanos Wright de Estados Unidos. Es que pasó así, durante la Segunda Guerra Mundial, y era pequeñito, pero estaba la guerra, entonces de vez en cuando había pasado algún avioncito alemán o italiano por el cielo, había las alarmas, entonces todo el mundo escondiéndose en búnkers, como tenemos nosotros uno en la casa nuestra, pero yo siempre viendo ahí en la fisura del búnker volar estos aviones ahí en el cielo, esta lucecita brillante que iba en medio de las estrellas, que no se veía quién era, dónde estaba el avión. Viendo este avión, yo pensaba, qué lindo que poder volar como esa gente que está volando ahí arriba. De este hobby en 2004, la gana de poder volar, me dieron la gana de volar de verdad. Conociendo esa mi pasión, mis hijos en aquel año me compraron un disquete con las instrucciones para aprender a volar, ayudando por un capitán piloto instructor de vuelo real. Ahora, ya con 20 años, estoy volando por simulador de vuelo por toda Costa Rica y gran parte del mundo. En fin, me gustó tanto volar que aprendí a volar en simulador, porque también es mucho más barato. Tengo un hijo que estudió de verdad para aviador, pero busca cada vez que usted monta en avión son $200, eran $200, porque ahora no sé cuántos son. Pasaron de un vuelo de media hora. Entonces digo, voy a volar por simulador que puedo volar todo lo que me da la gana y donde me da la gana. Recientemente, por no volar solamente de un aeropuerto al otro aeropuerto, porque cuando uno sale de un aeropuerto con el programa ese, cualquier aeropuerto del mundo, pero ¿dónde va? Va a aterrizar en otro aeropuerto programando ya un estudio de vuelo en GPS que voy a ir de aquí a allá. Pero cuando está el otro aeropuerto, son otros aeropuertos aéreos ahí parqueados. Pero para personalizar más y localizar mis vuelos, aprendí entonces a volar en helicóptero, porque con el helicóptero yo salgo de un aeropuerto, pero voy al patio de la casa de un amigo y aterrizo allá, o voy a ver cualquier otra cosa, me aterrizo dentro un campo de fútbol, o por un monumento de algún tipo. Entonces me gusta más ahora volar en helicóptero. Y este es el avión con el cual yo aprendí a volar, el Cessna 172, ¿verdad? Y aquí están como la cosa, cuatro de comandos. Y también un helicóptero de ese tipo, que es un R-22. El R-22 no está, este es un Grumman,
Bueno, en fin, porque se entiende de aviación, entiende que es de la pantalla, el de la cabina del helicóptero. Y esto es en mi oficina, en un rincón de mi oficina, yo tengo esta cosa. O sea, que tengo aquí la pantalla grande que lo uso para volar, con esta pantalla más chiquitica que me sirve como para preparar todo el programa de vuelo, ¿verdad? Con el itinerario, etcétera. Aquí tengo un volante que aquí soy yo que estoy volando para aviones, y aquí está otro volante que es un comandante, no es un volante, es una cloche para volar helicópteros. Pero hablando de otra cosa, un capítulo aparte sería de abrirlo solo por hablar de mi pertenencia al leonismo internacional. Basta decir que pertenezco a uno de los clubes de Costa Rica en el cual he recubierto en 34 años que tengo en el club todos los encargos. Ese club también lo he fundado yo con otros compañeros. En esta foto me ven en el papel de presidente de mi club, que estoy aquí. Y sigo yendo siempre al club. ¿Esta qué es? Esta es la pantalla de fondo de mi computadora. Me permito de presentar la pantalla de mi computadora que me representa, que representa a mi persona en todo ser. O sea, aquí se ven las tres pirámides de Giza, de Egipto. Espera que mueva un poco que esto, porque si no, no me quita un poco. Tres pirámides de Giza en Egipto, envueltos en un viento que se llama Hamsin, este que parece una neblina. Que Hamsin en árabe significa 50, porque es un viento que sopla cada 50 días. Además de representar mi patria natal, representa mi profesión de arquitecto en las grandes estructuras que el destino me puso a realizar. No exactamente pirámides, pero condominios bien grandes, como lo expliqué, a realizar. En bajo, a la izquierda, está un bombardero inglés, el Harley Pace de 1918. Al final, esto ha sido hecho y completado al final, justamente al final de de la Primera Guerra Mundial, que era la época de mi nacimiento. Pero lo usaron. Dice, ¿qué hacemos con ese bombardero? Que no hay que bombardar nada porque la guerra terminó. Entonces lo usaron para hacer unos raids. Hicieron dos raids. Un raids de Londra a Cape Town, ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Una dron, que esto representa mi pasión para la aviación. Ahora, el tal bimotor del Airbus A320 de Egypt Air, que es mi pasión de aviador en mi tiempo actual. Este aquí. Ahora venamos a otra cosa. Hablando de mi arquitectura, tendría mucho que decir en los diferentes campos donde trabajé, desde el habitacional hasta las urbanizaciones, del religioso hasta el hotelero, de las vías unifamiliares a los condominios verticales, pero de todo esto quiero referirme solo a los hechos en Costa Rica, habiendo ya hablado del resto del otro periodo de Italia sobre todo, condominios, etcétera. Llegando apenas a Costa Rica, un amigo mío italiano, conocido desde Italia por intereses comunes, y desde pocos meses establecido en Costa Rica, me pide ayuda para que le ejecute el proyecto de un edificio en Escazú, del cual tenía un anteproyecto. No encontrando un arquitecto local que se lo pudiera hacer, y no sobre todo no existiendo en el país un ejemplo de algo parecido a su voluntad. O sea, hice un condominio que es el primero en Costa Rica. Y así hago el edificio Tano, de 3 pisos, 8 apartamentos y 3 negocios, esto aquí. Y para su construcción, no existiendo igual en Costa Rica, tuve que inventarme los entrepisos con viguetas de láminas de acero y baldosa de bloques de arcilla de 2 grandes huecos que encontré por ahí. Todo ese edificio, que el primer edificio que yo construí en Costa Rica, era el primer edificio de toda Costa Rica, no había nadie de esto. Es al mismo tiempo, por estar en la arquitectura grande, empiezo la construcción de mi casa de 4 pisos, 350 metros cuadrados. Aquí es en San Francisco de los Ríos.
Esta casa aquí la construí poco a poco, porque cuando empecé que trabajaba muchísimo, esta casa la empecé a niveles poco a poco, pero crecía. En aquel tiempo tenía 4 hijos, entonces la que tenía que darle, le hice un cuarto y baño para cada hijos. Después la chiquita que tenía se me murió en un accidente, me quedaron 4 varones. Entonces, pero ahora con 4 varones, esta gran casa, lo que pasó es que se casaron todos y me quedé solo en la casa con mi esposa y la empleada doméstica. Bueno, seguimos adelante. Esta casa que yo llamo mi pequeño castillo es muy similar a la casa de mi abuelo Francisco. Recuérdense el principio de la charla. ¿Se recuerda al principio de la casa? En Heliópolis, en Egipto, donde yo nací y viví mi infancia y juventud. Esta es mi oficina también, como mi fondo pantalla, resume mi persona, exponiendo mis más importantes títulos aquí sobre este muro y sobre el escritorio, todo lo que sirve para trabajar en arquitectura y los comandos para volar aviones y helicópteros. Y arriba la gran pantalla, aquí arriba la gran pantalla de la televisión para mantenerme al día con noticieros locales e internacionales. O sea, esta es mi oficina, muy linda. Aquí la del doble o triple de grandeza. Pero continuamos con mi casa. En el nivel más importante de mi casa, el segundo piso, donde se encuentra la entrada de la casa y a mi oficina, se notan algunos detalles como una muestra de mi arquitectura, consona a mi modo de ver las cosas. Las grandes ventanas que permiten de ver y disfrutar del entorno verde del jardín tropical en sus terrazas, y los arcos los grandes aleros del techo son elementos que yo, cuando sea posible, trato de poner en mi arquitectura, porque quiero reflejar en esas las personas de nosotros, la gente que somos. O sea, yo pienso como somos nosotros, como está hecho el cuerpo humano, quiero reflejar todo eso. Pienso en igual que nosotros de que nosotros que no tenemos un cuerpo cuadrado, más bien redondo. Así debe ser la arquitectura en la cual vivimos para sentirnos más confortables viviendo al interno del verde, afuera de los ruidos del externo, ruidoso actual. O sea, yo veo y digo, nosotros no somos cuadrados, todos nosotros somos redondos, los brazos, las piernas, todo el cuerpo. Entonces nosotros estamos más legados a una arquitectura que tenga arcos, que tenga formas redondas, paredes redondas, etcétera, más que todo cuadrado. El cuadrado que hacemos, como la cama está con cuadrado, las puertas son cuadradas, son por necesidad, ¿verdad? Pero no porque son, como se dice, exactamente siguen la forma de nosotros. Notar en las siguientes fotos la sala principal con paredes redondeadas en la chimenea y parte de la escalera que sigue a los pisos superiores. Aquí se ve en esta foto que ve. Aquí tenemos paredes redondeadas en cierta parte, viene por acá, por allá, y la escalera que viene aquí arriba, que tiene que va para arriba aquí hasta el cuarto piso aquí, porque también esto tiene la entrada y tiene un invito rotondo aquí que va a cerrar. Eso. Después de presentar mi casa en continua construcción, porque todavía no está terminada, no está terminada porque es tan grande. En cierto momento que los hijos se casaron también, entonces me da poca gana de continuarla, pero muy poco le falta, un poco de cielo raso, una cosa así, pero no es tan grande. Voy a presentar la casa en continua construcción. Quiero presentar otro tipo de casas donde se evidencia cómo el lugar influye en la arquitectura, el tipo de material de usar. En esta casa en Sámara, a las orillas de la embocadura de un río, desembocadura de un río que a menudo se llena e inunda todo más allá de las orillas, construí esta casa toda sobre pilotes de hierro y concreto, esta casa aquí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se inunda demasiado el agua se mete todo por este lado. Entonces hay que venir casi en barca, meterse aquí por la escalerita y andar. En esta otra casa de la campiña abierta ya se nota mi arquitectura usando arcadas sobre techos amplios en materiales tradicionales de bloc. Esta casita bien.
estas dos villas vinadas, todas hechas en concreto rociado, così, con un tubo, está construida en Altamonte de Corridabat. Se nota siempre el inconfundible estilo arquitectónico mío, donde le pongo un techo, porque siempre todas las ventanas están con esta curva y también por dentro, por cualquier lugar donde se puede. En esta otra casa, es una linda casita, es una casita familiar que está en Trejos, Montalegre de Escazú. También se ve aquí sobre la escalera una entrada redondeada para invitar, como decir, a ir al segundo piso con una forma un poco redondeada. Este es el proyecto de una linda casa en Turúcar de Alajuela, todavía no terminada de construir, donde se nota claramente la típica arquitectura mía. Lástima que no se ven los detalles del cielo en madera y a vista que le dan al proyecto en la zona de la sala comedor, de las amplias terrazas, un aspecto muy rústico. Aquí puse una foto que parecida a lo que quiero hacer yo, pero, o sea, que tiene esta sala que tenemos aquí, la sala comedor, el comedor aquí, toda esta terraza que viene de este lado del teatro, tiene una idea de cómo va esta cosa aquí. O sea, el techo, aquí ya tiene todo el cielo raso aquí, sonado. Mientras que aquí detrás tenemos los dormitorios. Entonces aquí vienen dos dormitorios, dos baños, etcétera. El garaje por delante aquí, que se viene por aquí. Eso. Después venimos a otra casa. Esta casa del doctor Julio Fernández, primario del hospital de la ciudad de Grecia, como está colocada al fondo de una pequeña urbanización, está toda revuelta hacia el interior, por no tener ventanas por el lado escondido de la misma urbanización, teniendo todos los aposentos de la casa con vista, iluminación hacia dentro el patio interno. O sea, él hizo una casa como hicieron los romanos antiguamente, toda cerrada por fuera y adentro está abierta con un patio, que es esto aquí, con columnas todo alrededor. Se ve como interiormente a la casa un porticado de columnas delimitando el patio del jardín. Al centro de esto una linda fuente hecha de agua, a la redonda sobre una estatueta de una muñeca que regresa el agua salpicando en un balde que le salpicando dentro de la piscina del fondo. O sea, esta agua va a la piscina y viene para abajo. De todos los aposentos que están aquí afuera, alrededor, todo lo ven y disfrutan de esta linda piscina. La piscina para mí es una cosa muy importante, porque yo soy nacido en Egipto, ahí se usa mucho hacer fuentes con agua que hace ruido. Será porque viven en medio del desierto. Aquí veremos otro tipo de arquitectura. Esta es la fachada del proyecto de la iglesia de la Virgen de los Ángeles San Joaquín de Flores, que he preparado en sus mínimos detalles, encargada por el párroco de aquel momento, don Sixto Varela Santa María, que después de casi 2 años de trabajo, iba y venía de San José por ahí, por fin no se pudo construir por la prohibición hecha por el obispo de Alajuela, el actual Monseñor Bartolomé Puigues, alegando él que el párroco no tenía la para pedir una iglesia, que al momento de pedir esta iglesia, el obispo de Don Sixto era Monseñor Ángel San Casimiro, su director, ahora pensionado, que le dio el permiso de hacer la iglesia. Pero el otro obispo dijo, no, 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 a mí no me interesa nada, yo no hice nada, yo no ordené nada. Y me quedé guindando y por dificultades, apenas me dieron un poco de plata para pagarme los gastos de la gasolina para ir de San José hasta la iglesia. Esta iglesia al interno, en un render de la misma iglesia, donde en una semicurva, una pantalla en semicurva, que hasta aquí al fondo, era previsto un maravilloso mosaico de la Virgen de los Ángeles, todo curvado así, de hacer por destacados artistas de mosaico y de los costarricenses por mí conocidos. También el diseño de la lámpara tenía un particular efecto luminoso, porque diseñé todo, hasta la lámpara de todo.
Otro tipo de construcción. El render de este proyecto de 4 condominios de 4 pisos cada uno ha sido una obra lindísima que se construyó, esto sí se construyó en la urbanización Los Arcos de Heredia, pero no tengo la foto final porque tenía que ir allá a hacerla. En este edificio se utilizaron pozas de entrepiso de mi fabricación, con la estructura metálica de la viga portante confeccionada por mí, según mi diseño y cálculo particulares, y con máquina de mi invención, como ya le hablé. Las baldosas son todas de panel de estereofón recubierta de concreto reforzado con malla electrosoldada. Son cuatro apartamentos separados con parqués abajo, así es un primer piano, un primer piso diurno, el segundo piso nocturno, llamámoslo. Después, por render, después hice este plano aquí. El render de este proyecto de 17 apartamentos de 4 pisos, construido en Sámara, frente a la playa y al Océano Pacífico, refleja siempre mis formas arquitectónicas preferidas en los arcos de las terrazas y los arquitos de las zonas del jacuzzi de cada apartamento, que lo llamo que aquí están todos los arcos de la terraza, aquí están los jacuzzi detrás de esos arquitos de diferentes dimensiones de los apartamentos de cada piso. El edificio presenta una fachada unitaria que los une todos por el ascensor panorámico que lleva a los usuarios desde la piscina de la planta baja al último piso de 2 penthouses. Aquí hay 2 penthouses. Pasando al lado de las piscinas por un bar abierto, un bar abierto al lado de la piscina. O sea, esta piscina disfruta de este pequeño bar, etcétera, y todo eso. Que detrás del hotel está simplemente un bosque tropical muy lindo. Aquí tengo también en forma de render, lastimosamente tengo solo render de este maravilloso edificio construido en Samara. Brevemente sucedió que el dueño de este proyecto, improvisamente se enfermó y más tarde también murió, vendiendo el proyecto ya desde empezada la construcción a 2 inversionistas sin títulos ni visión alguna, que por tontas economías arruinaron la arquitectura de la fachada, cercando todas las terrazas con vidrios uniformes a toda altura, eliminando cualquier curvaturas y todos los jacuzzi. Así me quedaron solamente los renders. Había previsto los renders con la terracita aquí, jacuzzi, etcétera, que esta es la vista real de Samara, este lado, este otro lado. Y ahora me quedaron solo los renders. Pero hablando de otra cosa, un último sector de mi arquitectura es la preparación de mi experiencia topográfica en este pequeño condominio de lotes en la zona de Turrúcaras de la Juela, divididos en 26 lotes, todos de 600 metros cuadrados que también el municipio me dijo que se pueden dividir. Estos son 600 metros, se puede dividir en 2 partes para meter 2 lotes de 300 metros binados, 6 lotes al frente y a la calle para una zona comercial. Aquí está 6 lotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comercial. Y 20 lotes al interno, pero la zona residencial tiene una zona verde de un 10% de la superficie total, localizada naturalmente sobre una pequeña colina en el lado izquierdo al fondo, que está aquí así, toda la zona verde, en una colina un poco más alta. El trabajo topográfico está listo y trazado para completar las calles con sus aceras y zona verde, teniendo en cuenta la futura localización de las tuberías de las aguas potables pluviales y la caldería eléctrica enterrada con todos los detalles para su realización. O sea, el proyecto está completo, nada más empezarlo. Aquí voy a ver cuándo el dueño lo quiere regresar. Por el momento, pero de todo este proyecto tengo el portón. De este lindo proyecto topográfico a lo presente me queda construido solamente el portón principal de la propiedad condominial, muy bien presentado como tarjeta de visita para demostrar de manera sencilla la voluntad desde el principio de realizar una obra de clase y de valor para los futuros residentes. O sea, la finca toda esta que va de aquí hasta aquí arriba, ahí está la zona verde, etc. Ese es un lindo portón. Ahora entonces, después de todo esto, por esta noche, queridos colegas, todo esto es todo lo que puedo presentar de una parte indicativa de mis experiencias constructivas realizadas a lo largo de mi vida. Como pueden imaginar,
de los proyectos presentados, mucho más tengo en los archivos de mi oficina y de cualquier otro proyecto de estos y otros argumentos. Sobre lo dicho, están abiertas las preguntas. Quien está interesado puede dirigirme cualquier pregunta también a mi celular 891-1536, que con mucho gusto le contestaré. Pero ahora cierro aquí y empiezan las preguntas. Aurelio, Aquí, gracias. aquí ¿Me, estoy. es- ¿Me escuchas bien? No sé qué hora es, casi las 8, pero no llegó todavía a las 8. Ok. Gracias. Excelente presentación. Como dicen acá, sos toda una enciclopedia. Es un honor tenerte con nosotros y que Ya te ves, compartas tu experiencia. como dicen, Gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Es un bueno, honor. como dicen, porque estoy zurdo también, esto sí que me fregó. La edad, los 90 años, va todo bien como vio, porque todo esto lo dice, ya es poco tiempo que ya lo terminé, digamos, pero me fregó la sordera. En Así fin, es, así no sé. es. Puede que Aurelio no me escuche ahorita, pero ayer estuvimos una hora haciendo prácticas de la presentación, viendo la presentación y sí, le cuesta escuchar, pero es demasiado el conocimiento y él quería mostrarlo hoy a todos. Aurelio, gracias. No hay preguntas en Ah, el qué bien. momento del chat, pero Sí, si alguien quiere conversar ahorita, este es su espacio. Si sí, alguien hagamos una desea cosa. comentar. Digamos así, yo le agradezco mucho como me presentó a mí usted al puro principio, a la entrada. Me presentó casi como un Superman, pero no lo soy. Todo lo que hice, de verdad, todo se me cayó encima. No sé por qué será, porque aquí quiso Dios una cosa tras otra, una cosa tras otra. Yo no estoy nunca tranquilo, debo siempre hacer algo y así una cosa tras otra. Pero no anduve tanto en cerca, en busca de nada, como usted vio aquí. Porque vea, les digo una cosa a ustedes, hacia los arquitectos y las arquitectas jóvenes. La cosa más difícil del arquitecto y de las arquitectas, de la arquitectura en general, ¿saben cuál es? La cosa más difícil no es todas las cosas que vieron aquí, bien grande, pequeño, que sea. La cosa más difícil es encontrar el cliente. Si usted no tiene un cliente, no hace nada. Sí, sí, exacto. Es la cosa más difícil. Cualquier arquitecto que sea, Así ¿verdad? es. Los que están aquí ya de mayor edad, no digo de la mía porque casi viejo no hay nadie, pero que son ya arquitectos formados y realizados, saben esto. Lo importante es el cliente. Así Eh, es. a veces hay que adaptarse también a la voluntad del cliente. Uno tiene su manera de ver las cosas, pero otro que dice que sí, otro dice que no. Otro dice que es muy caro. En fin, cualquiera tiene sus objeciones de hacer. ¿Le gustó la presentación? Sí, Sí, claro. Sí, eso. sí. Cuando todo el mundo me dice que están contentos, yo estoy contento, no importa que me hagan preguntas, porque como ya han visto, no puedo entender las preguntas. Pero sí Esta es, me puede escribir a este celular aquí también. Esto es también mi WhatsApp, ¿verdad? Me llama 89 15 55 36. Se lo apuntan ahí en el bloc notes y me puede pedir, preguntar cualquier cosa. Yo con mucho gusto aquí estoy. ¿De acuerdo? exacto, Gracias. exacto. Gracias, Aurelio. Gracias Gracias. gracias a todos por acompañarnos. Excelente Gracias. Bueno, espacio, que hayan participado. Gracias por acompañarnos. Aurelio, chao. Buenas chao. noches. Hasta luego. Gracias. Un beso a todo Chao, el mundo. chao. Chao, chao. Hasta luego, buenas La noches. cosita pequeña lo comía antes. Chao. Gracias, gracias a todos, en serio, de nuevo, bendiciones. Voy a dejar de Estoy compartir. muy contento de haber presentado todo esto. Por lo menos transmito a alguien más lo que yo hice. No se queda ahí en el archivo de mi oficina.
Así es, así es. Y hay mucho más por conocer. Como él Mis dice, hijos no han querido, ningún hijo mío ha querido estudiar arquitecto. Me han dicho, oh papi, usted no gana nada, porque de verdad he trabajado mucho, he ganado poco. Entonces a ellos les prefieren, se metieron todo en la informática, porque ahí son dependientes de alguien que le paga todos los meses. Y no saben que el tiempo pasa y lo que le queda es lo que son ellos, lo que se transforman ellos. Si son arquitectos, serán siempre arquitectos. Pues si son empleados de la empresa a trabajar en la computadora, en internet, pasa el tiempo y después ¿qué hacen? ¿Verdad? No así tiene es, nada. Esto, yo me alegro cuando veo esta cosa y me la veo una vez y me la veo otra una segunda vez. Y siempre le añado alguna cosita. Porque en la historia de mis, de la apertura ¿cómo se llama? De 3 continentes, esto siempre no lo he terminado todavía. Pero yo siempre me recuerdo, ay carajo, en ese momento había hecho esa cosa, eso lo pongo. Lo pongo, entonces ya llegué a 200 páginas con un montón de fotografías, pero siempre le meto cualquier cosa. Basta, los digo, chao a todos. Bye. chao, dejo de compartir. Bye, bye, Gracias. Chao, chao. Bye. chao.